Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que nos enfrentamos al coronavirus y a una desastrosa administración en la que el gobierno ecuatoriano ha sido llamado la atención por toda la prensa internacional por su mal manejo de la crisis, que incluye la presentación o la presencia de cadáveres en las calles. Ahora cadáveres que son arrojados al mar, lo cual es extraordinariamente increíble, ¿no? Que por último la gente tenga que llevar los cadáveres de sus seres queridos y arrojarlos al océano. El coronavirus va señalando el fin de los llamados patios traseros o de los países del patio trasero de los Estados Unidos. Esto también significa que los países latinoamericanos pueden unirse o se verán forzados a unirse y a cambiar las reglas de juego político con Estados Unidos y Canadá, y quién sabe incluso con Australia y Nueva Zelanda. La primera cosa que los países de América Latina quieren es el libre comercio y el libre tránsito humano entre todos los estados de los tres continentes, a partir de un libre tránsito con los Estados Unidos y los países latinoamericanos y Canadá. Como para todos nos es evidente y se manifiesta en las olas migratorias y la gran cantidad de indocumentados latinoamericanos en Estados Unidos. Así también por la ola migratoria de venezolanos en América Latina y sobre todo en Sudamérica. La segunda cosa que quieren los países latinoamericanos es el fin de los bloqueos, de las sanciones económicas, de la discriminación sobre los productos de exportación a los Estados Unidos, de esos permisos, de esos aranceles que se impone o que se concede a los países al sur de la frontera del Río Grande como premios a tal o cual conducta o pago de deudas, etc. Se quiere el libre tránsito de personas, mercancías, ideas, conocimientos en todas las Américas. La tercera cosa que se quiere es que desaparezca el intervencionismo norteamericano que nos impone gobiernos, modelos educativos, modas, conductas, incluso religiones, fuerzas militares, la represión, usando a los ciudadanos del mismo país, a los medios de comunicación, a las religiones, a las empresas de cada país contra ellos mismos. Lo siguiente que quiere América Latina es que el presidente de los Estados Unidos sea un candidato de cualquier estado, desde Alaska a la Patagonia, así como los miembros del Congreso, y que sean elegidos por votación desde cada celular debidamente registrado de los habitantes de las tres Américas. Pero por supuesto, los gobernadores o presidentes de cada país se eligen por separado. También se quiere que los parlamentos de cada estado de Canadá, Estados Unidos y América Latina sean elegidos absolutamente de manera independiente del gobierno central. Así también se quiere que las leyes no afecten la relación con otros estados, esas leyes que no afectan la relación entre estados desde Alaska, desde Canadá hasta Chile y Argentina, deben ser hechas por el Congreso de cada estado, pero las que sí afectan la relación entre los estados deben ser hechas por el Congreso de las tres Américas, que reemplaza al Congreso de los Estados Unidos, que debería desaparecer, y su cumplimiento estaría a cargo del presidente de las tres Américas, que reemplaza al presidente de los Estados Unidos, de manera igual que no existirían presidentes para los estados federales como México, Brasil o Argentina, sino solo gobernadores de cada estado y país latinoamericano, y también de Canadá. Cada estado tendría una fuerza policial, pero el ejército desde Canadá y Alaska hasta Chile y la Patagonia serían un solo ejército y estaría formado por soldados de las tres Américas, subordinado al presidente y al Congreso de las tres Américas, por supuesto.
las personas que violan las leyes y la Constitución hechas por el Congreso de las Tres Américas sería juzgado por una Corte Panamericana de Justicia, y las que violen las leyes de cada estado por sus respectivas cortes. Los delincuentes que actúan fuera de sus países o de sus estados serían perseguidos por una policía panamericana, y los que no lo hacen serían perseguidos solo por las policías estatales. Cada estado de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, y todos aquellos que se proclamaron naciones con estados federales, cada estado de esos países pasaría a ser un estado independiente, un país independiente, pero asociado a los Estados Unidos de las Tres Américas. Este proceso de formación de los Estados Unidos de las Tres Américas, que depende de dar por finalizado el poder del Pentágono, la Casa Blanca, el Congreso y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en América Latina, y aún dentro de los mismos Estados Unidos, se va a producir de manera automática cuando los países de América Latina opten por ser libres de Estados Unidos e inviten o lo motiven o lo fuercen a los norteamericanos a cambiar su rol de explotadores de materias primas, de mano de obra barata, de mercados latinoamericanos, y lo conviertan en su aliado. Y todos nos convirtamos en aliados y colaboradores en la lucha contra la pobreza, la extinción biológica y cultural, el cambio climático y el libre e igual acceso a la riqueza, el poder, la información, el conocimiento para todos los habitantes de las Tres Américas. Todo este concepto parte de un informe de CIESPAL que señala que Latinoamérica no puede contar con Estados Unidos en la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus va a hacer estragos en las economías latinoamericanas que se enfrentan a una nueva década perdida y no pueden contar con el apoyo de Estados Unidos porque no tiene sentido de comunidad, dijo a.f. Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La jefa del organismo dependiente de la ONU pidió avanzar hacia la integración latinoamericana como la única salida de la crisis y repensar la globalización cuando pase la pandemia, ya que afecta a más de 1.3 millones de personas, que ha provocado 75,000 muertes en todo el mundo en lo que va hasta el día de hoy. La pregunta es, la CEPAL estima que la contracción del Producto Interno Bruto Regional de 1.8% para el 2020, pero asegura que esta podría llegar a ser hasta el 4%. Imagínense una contracción económica hasta el 4%, menos 4%. El cálculo que hicimos inicialmente de menos 1.8% estaba basado en el shock que ha significado la caída de la demanda china para muchos productos de la región que se exportan hacia ese país. Estados Unidos y Europa, que son nuestros principales socios comerciales, además de China, nos movían hacia una caída interna de la propia ruptura de las cadenas productivas dentro de la región y nos daba un menos 3% o incluso un 4% en las circunstancias que estamos viviendo. La región en sí es muy heterogénea. Van a ser todos los países los más afectados. Los países más afectados, según ella, son Brasil, Argentina, Chile y México, que son los que más movimiento económico tienen, y especialmente el tema de la gran caída del turismo, y de ahí el más afectado es, por supuesto, el Caribe. Es cierto que la región es heterogénea y que va a sufrir distintos grados de impacto, pero lo más grave es que esta crisis nos llega en el momento de muy bajo dinamismo. El año pasado apenas crecimos al 0.1%, que es un crecimiento muy malo, mejor dicho, muy mediocre. Ya llevamos 7 años de decrecimiento muy bajo. Estamos a punto de cumplir una década perdida. En los últimos años se han hecho importantes avances en la lucha contra la pobreza. Hay riesgo de que se retroceda. Óigame bien, hemos calculado que si el ingreso llega a caer en un 5%, que es muy factible, las familias llegan a perder el 5% de la pobreza, podría aumentar en 3.5%, pasando de 185.9 millones de personas
a 209.4 millones de personas en América Latina. Los países están tratando de evitar que haya una pérdida de ingresos en sus hogares, pero es insuficiente. Podemos apuntalar a que cierta parte de la población, sobre todo aquellos que tienen empleo formal, pero hay una gran parte que no tienen empleo formal y no sabemos cómo llegar a ellos. Estamos ante una problemática muy delicada. En el fondo, toda esta crisis social que hubo antes de la epidemia es un reflejo del desgaste del modelo económico. Lo estamos viviendo ahora. Es un modelo que se impuso en una época con muy poca atención a ciertos bienes públicos, como el caso de la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el 6% del Producto Interno Bruto se destine a gasto sanitario, y en esta región apenas se destina el 2.2%. Dejamos de lado la universalidad del sistema de salud, que en Latinoamérica está además muy fragmentado. Algunos sistemas privados de buena calidad, pero son muy costosos, y los públicos, en cambio, son muy precarios. Se están tomando medidas muy importantes, pero hay que tener en claro que esta crisis es de carácter global, y por más que un país haga medidas de contención, si el mundo entero no entra en un proceso de cooperación internacional, esto no se va a solucionar. Hay países que están haciendo mucho. Chile, por ejemplo, va a gastar 4.7% del Producto Interno Bruto en materia fiscal. Perú está invirtiendo el 12%. Pero hay otros países en Centroamérica que no han podido llegar ni siquiera al 0.2%. Pero prácticamente todos, con algunas excepciones, están tomando medidas muy concretas en dos sentidos: garantizar el ingreso de los hogares y crear estímulos monetarios y financieros para salir de la crisis. Esta no es una crisis de bancos como fue la del 2008, y no se resuelve solo con la liquidez de los bancos. Esta es una crisis relacionada con la economía real. Las soluciones son distintas, pero sí se puede sacar algunas lecciones de importancia de lo que fue la crisis del 2008 y actuar rápido. Poner sobre la mesa estímulos fiscales y monetarios que puedan cautelar la pérdida de capacidad productiva. Otras de las lecciones que se tienen que aplicar en la región es que la integración es un deber, es urgente, independientemente de las diferencias ideológicas. Es fundamental. El problema del fondo es que el mundo que viene va a ser un mundo mucho más regionalizado que global. Creo que lo que esta crisis es esa globalización de las cadenas de valor. Cada región va a tener que proteger por sí misma. Europa para los europeos, Asia para los asiáticos. Por eso tenemos que buscar la integración más profunda desde México hasta Tierra del Fuego. No podemos contar con Estados Unidos, eso está clarísimo. Hoy por hoy nos lo demuestra una vez más, incluso está requisando material médico para cubrir sus propias necesidades. No hay ese sentido de comunidad con los Estados Unidos. China está mostrando que es mucho más abierta a la cooperación internacional que Estados Unidos. Eso es así. Creo que sí se va a profundizar esa tensión geopolítica que ha habido entre China y Estados Unidos. Los países están poniendo en marcha medidas keynesianas para salir de la crisis. Incluso liberales como David Trump y Boris Johnson lo están proponiendo. Pero creo que ese es el camino. Me parece que las sociedades se están dando cuenta de que la globalización salvaje, que es la financiación de la economía, en donde el dinero se fue hacia los activos financieros y se desconectó de la economía real, no funcionó. El modelo que estamos usando hoy se agotó. Tenemos que ir a formas más sostenibles de producir. La globalización tuvo sus ventajas, ayudó a mucha gente a salir de la pobreza y a conectar los continentes, pero llegó un momento en que no pudo más. Creo que se profundizaron las asimetrías, las desigualdades, y que ese es el punto clave. Por eso creo que a nuestra región le hace falta una mirada más integral. Muchas gracias, y con eso concluimos. Muchas gracias. Hola, Me cagaron. ¿qué dice Juanito? ¿Cómo va la cosa?